Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy vamos a continuar con este diplomado de monitoreos ambientales. El día de hoy como último tema tenemos lo que es monitoreo de calidad de suelo. ¿Ok? Entonces, en este módulo, muchachos, vamos a ver más o menos qué es lo que necesitamos para hacer este monitoreo, ¿no? Cómo es lo que, o qué es lo que se va a realizar para poder hacer o para poder realizar el monitoreo. ¿Dónde tengo que hacerlo? ¿Cuáles son estos, inclusive los implementos de seguridad que yo tengo que necesitar, ¿no? O los implementos de higiene, diríamoslo así. Entonces, recordar, muchachos, que los monitoreos de suelo igual son muestras que vamos a tomar y después de estas muestras lo vamos a llevar al laboratorio. ¿Para qué? Para que sean examinados, ¿no? Recordar que estas muestras tienen que ser en laboratorios acreditados. ¿Dónde, muchachos? Que estén acreditados en el INACAL, ¿cierto? En el Instituto Nacional de Calidad. En el cual nos va a dar o nos va a acreditar o nos va a certificar que el laboratorio que está haciendo lo que me va a dar las muestras o los resultados en sí de mis muestras está validado, ¿no? Y sí me conviene, o sí está validado para hacer estas muestras, ¿no? En el caso de una auditoría, por ejemplo, si yo no tuviera un certificado del laboratorio que esté acreditado, entonces puede ser una observación para mí, ¿no? Entonces, muchachos, el objetivo general de este curso, bueno, evaluar los componentes ambientales y cumplir así con el programa de monitoreo establecido en el estudio de impacto ambiental, ¿cierto? Ya sea en el estudio de impacto ambiental o en el programa en sí de medio ambiente que podemos tener, ¿no? Ya sea en el PAMA, por ejemplo, o en sí en el mismo sistema de gestión, ¿no? Los objetivos específicos, muchachos, realizar los monitoreos establecidos en los parámetros identificados en las herramientas de gestión ambiental, lo que le decía, ¿no? El estudio de impacto ambiental, el plan de adecuación y manejo ambiental. También nos dice para comparar los resultados entre los ECAs y los límites máximos permisibles, ¿no? Recordar, ya habíamos visto que es un ECA, que es un LMP, un ECA no es penalizado, mientras que un LMP sí es penalizado, ¿ok? La introducción, jóvenes, de conformidad con el decreto supremo número 002-2013, MINAM, por medio del cual se aprueban los estándares de calidad ambiental para suelo, la guía para muestreo de suelo establece especificaciones para, uno, muchachos, tenemos que determinar la existencia de contaminación en el suelo, ¿sí? De ahí también nos dice que tenemos que determinar la dimensión, hablamos de la extensión horizontal y vertical, de la contaminación, ¿no? O sea, la contaminación en qué grado se encuentra, digámoslo así. Como punto 3 tenemos lo que es determinar en sí las concentraciones de nivel del fondo. Y por último, determinar si las acciones de remediación lograron reducir la concentración de los contaminantes en el suelo, de acuerdo a las metas planeadas, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que nos dice o el ECA y la guía en sí de muestreos del suelo, ¿no? Que nos dan estos lineamientos que tenemos que cumplir sí o sí. Bueno, ya lo hemos visto en marco legal para lo que es suelo. Tenemos el decreto supremo 002-2013, que es el estándar de calidad ambiental para suelo, ¿ok? El plan de muestreo, muchachos, que para la realización de cualquier tipo de muestreo, ojo, hablamos de suelo, previamente se debe elaborar un plan de muestreo que contenga la información y programación relacionada con los objetivos del muestreo. Para el plan de muestreo de suelos es necesario definir claramente los objetivos que permitan un óptimo proceso de levantamiento de la información necesaria para la descripción del sitio, ¿no? Definiendo así, muchachos, ojo, el área en la que se focalizarán los esfuerzos de muestreo, dónde vamos a muestrear, ¿sí? Objetivos del plan de muestreo, los tipos de muestreo según los objetivos definidos, la determinación de la densidad y posición de puntos de muestreo, los procedimientos de campo, método de conservación de muestra y por último las analíticas de desarrollarse, ¿no? Entonces, muchachos, en un plan de muestreo es importante que tengamos el plan de muestreo porque nos da los lineamientos, nos da los alcances que tenemos que tener antes de. Es por eso que yo dije en los módulos pasados, ¿no? Le estuve comentando que la planificación es importante siempre en todo, inclusive en la vida propia nosotros tenemos que planificar antes de. Entonces, con este plan de muestreo nos está dando los lineamientos antes de empezar a monitorear el suelo, digamos, ¿no? O antes de tomar las muestras contaminadas. Las consideraciones generales, muchachos, el plan de muestreo debe contener por lo menos, ojo, los siguientes aspectos. Información básica del suelo potencialmente contaminado, ¿no? Este plan de muestreo, muchachos, tiene que ir anexado al informe, por si acaso. La información básica del suelo contaminado, comprendiendo los mapas de ubicación, plano de distribución de la infraestructura y construcciones realizadas en el sitio de acuerdo a la evaluación preliminar, ¿no? Nos dice también que tiene que tener resultados de los estudios previos del suelo.
¿ya? O en sí el suelo contaminado. La determinación de las áreas de potencial interés. Hablamos de la sustentación de la ubicación, número de puntos de muestreo, profundidad y volumen de muestra a colectar. De ahí nos dice el muchacho que tenemos o tiene que tener o contener este plan de muestreo. El personal involucrado, ¿no? Precisando las responsabilidades y actividades en cada procedimiento. Ojo, quiénes son las personas que van a hacer este muestreo, ¿no? Y cada uno hasta dónde llega o limita su responsabilidad y sus actividades netas. También tiene que contener la estrategia y procedimiento de toma de muestras a realizar, tipo y método de muestreo, qué método estamos utilizando, qué tipo de muestreo estamos utilizando, de acuerdo a mi área, qué tipo yo voy a utilizar, ¿no? Ya vamos a verlo más adelante. Determinación de los parámetros a analizar en las muestras, ¿no? Ojo, las técnicas, el equipo y los instrumentos de emplearse en el muestreo que aseguren la homogeneidad y la representabilidad de las muestras, ¿no? Tipo y características de la preservación y conservación de las muestras de emplearse durante el transporte de las mismas al laboratorio, ¿no? Ojo, no olvidarse, muchachos, del laboratorio, ¿no? Que tiene que estar acreditado por quién, por el INACAL, ¿sí? Medidas de seguridad para el manejo de muestras que determinen las condiciones óptimas de la calidad del muestreo. Eso también tiene que estar contemplado en nuestro plan de muestreo, ojo. ¿Sí? Las medidas de seguridad ocupacional a seguir durante el muestreo, lo suficientemente explícitas para garantizar así, muchachos, la salud y la seguridad de quienes toman la muestra. Entonces se dan cuenta también, esto, lo de monitoreo, muchachos, va de la mano con lo que es higiene y seguridad industrial, ojo. El número mínimo de puntos de muestreo según el tipo de muestreo, ¿no? Acá vemos un poco más completo lo que tiene que contener este plan. Los datos generales, planeación y procedimiento del muestreo y los anexos, ¿no? El plano de ubicación, plano vial de la carretera, las coordenadas según, las coordenadas UTM, etcétera, ¿no? Tipo de muestreo, muchachos, hay varios tipos de muestreos. Tenemos muestreos de identificación, ojo. El muestreo de identificación, o MI, tiene por objetivo, muchachos, investigar la existencia de contaminación del suelo a través de la obtención de muestras representativas, con el fin de establecer si el suelo supera o no los estándares de calidad ambiental y o los valores de fondo de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo número 002-2013 MINAN. El alcance del muestreo de identificación estará definido, muchachos, por los resultados y conclusiones de la investigación histórica y el levantamiento técnico, ¿no? En el muestreo, muchachos, de identificación no se dispone de datos precisos sobre la concentración de compuestos contaminantes en el suelo. Sin embargo, ojo, para contar con un límite de confianza aceptable, es pertinente realizar un número mínimo de puntos de muestreo. Los resultados analíticos del muestreo de identificación serán comparados inicialmente con los ECAs del suelo. Si los valores detectados en el suelo superan los valores del ECA y o los valores de fondo, se determina que el suelo está contaminado y se procede con la fase de caracterización, ¿no? Entonces, muchachos, en este tipo de muestreo nos habla, ¿no? Nos dice que va a ser el muestreo de identificación, en el cual vamos a comparar los resultados de acuerdo a lo que nos dice el Decreto Supremo 002-2013, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros vamos a determinar si el suelo está contaminado o si no lo está, ¿no? Eso es lo que sería el muestreo de identificación, que se va a tomar ciertos puntos, ciertas muestras nomás. Ahora, en el muestreo de detalle, muchachos, tiene por objetivo, en sí el muestreo de detalle tiene por objetivo obtener muestras representativas del suelo para determinar el área y el volumen, ¿no? Hablamos de la distribución horizontal y vertical. El área y el volumen del suelo contaminado en las áreas de interés determinadas a través de la fase de identificación, ¿no? El muestreo de detalle, muchachos, cuantifica y delimita las zonas de afectación del suelo y las plumas de propagación en el agua subterránea, tanto en espacio y tiempo, a partir del modelo conceptual redefinido, ¿no? Entonces, muchachos, el muestreo de detalle, ojo, va a caracterizar los medios en relación a factores que influyen en la liberación, en la migración y comportamiento de los contaminantes, a través de la delimitación y cuantificación de los focos, ¿no? Así, el muestreo de detalle, muchachos, deberá también enfocarse
a la determinación de las probables rutas y vías de exposición, debiendo considerar los posibles puntos de exposición en el caso de que se lleve a cabo una evaluación de riesgo a la salud y al medio ambiente, ¿no? Entonces el muestreo de detalle es un poco más extenso, digámoslo así, o no vamos a ver cuánto, o vamos a medir en sí el área o el volumen contaminado, ¿no? Ya sea la distribución horizontal y vertical del suelo, ojo. Como resultado, muchachos, de la información generada, se establece la necesidad de continuar con los siguientes procesos de gestión de un suelo contaminado: realización del estudio de riesgo de salud ambiental, de ser el caso, y la propuesta de remediación que puede incluir las siguientes acciones, ¿no? Remoción de los contaminantes, o sea, remover todos los contaminantes, o decir, remover todo el suelo. Atenuación natural monitorizada, control de riesgo, de acciones de emergencia, etcétera, ¿no? O sea, son algunas medidas que podemos tomar. Y el muestreo, muchachos, a nivel de fondo o de nivel de fondo, el objetivo de este muestreo, muchachos, es determinar la concentración de los químicos regulados por el ECA suelo en sitios contiguos al área contaminada. Los mismos que pueden encontrarse en el suelo de manera natural o fueron generados por alguna fuente antropogénica, o sea, por el hombre, ajena a la considerada, ¿no? Siendo aplicable a metales y metaloides. Entonces, el muestreo a fondo, vamos a hablar lo que es, o vamos a ver en sí los metales, vamos a evaluar los metales y los metaloides, ¿ya? Cuando se trate de sitios, muchachos, con antecedentes de presencia natural de sustancias potencialmente tóxicas en el sitio de estudio, se deberá tomar, muchachos, muestras fuera del área de influencia del contaminante, pero de características geográficas similares, que sirvan para establecer así, muchachos, los niveles de fondo de dichos contaminantes, ¿no? Muestreo de comprobación de la remediación, muchachos. Este muestreo tiene como objetivo demostrar que las acciones de remediación implantadas en el suelo contaminado alcanzaron de forma estadística demostrables concentraciones menores o iguales a los valores establecidos en el ECA. ¿Ok? Según su guía, muchachos, correspondiente, ¿no? Los resultados, muchachos, serán incorporados en el informe de culminación de las acciones de remediación, que será presentado a la entidad de fiscalización ambiental correspondiente, ¿no? Es recomendable que antes de la realización de un muestreo de comprobación se realice un muestreo preliminar, con la finalidad de tener un buen margen de seguridad de los resultados, ¿no? Que sean exitosos en sí. Las experiencias recopiladas de otros países muestran que cuando no se realiza un muestreo preliminar, entonces es muy probable que ocurran muestras subsecuentes, ¿no? Entonces el muestreo preliminar es importante, muchachos, para llegar así al muestreo de comprobación, o para que el muestreo de comprobación que nosotros vamos a realizar sea el adecuado, ¿sí? Para la remediación consciente, muchachos, de la renovación de suelos, o consistente de la renovación de suelos contaminados, se muestra seguidamente el procedimiento para la determinación de los puntos de muestreo en el área de excavación, ¿no? Para áreas, muchachos, de contaminación de forma regular menores a 1000 metros, cuando el área de contaminación tenga forma regular de un cuadrado, el número de muestras de distribución será una muestra en cada pared, ¿no? Y una en el fondo, total 5 muestras, muchachos. Como vemos en la imagen, cuando nuestra área de contaminación va a tener una forma regular, ojo, y áreas menores a 1000 metros cuadrados, vamos a tomar una muestra en cada lado, o en cada pared, llamémoslo así, ojo, y vamos a tomar una muestra de fondo que sería en el medio, ¿no? En total vamos a tomar 5 muestras para lo que es en esta área. Cuando el área de contaminación, muchachos, tenga forma regular de un rectángulo, el número de muestras y distribución será de una muestra en cada pared corta, 2 en cada pared larga y 2 en el fondo. Total 8 muestras, ¿no? Como vemos en la imagen. En cada pared, será de una muestra en cada pared, dice, o en cada pared corta, que serían estas, una muestra. 2 muestras en cada pared larga, perdón, 2 muestras en cada pared larga, que sería esta. Y por último, en el 2 en el fondo, ¿no? Que serían estas. ¿Sí? Entonces esto es lo que nos dice. Ahí encontramos las 8 muestras que estábamos hablando, ¿no? Siempre y cuando esta sea forma rectangular. Cuando sea forma
de un cuadrado, va a ser solamente una muestra por cada lado, ¿ok? Y una muestra de fondo. Forma rectangular va a ser distinto, ¿sí? Como vemos acá que son en sí o en total 8 muestras. Ahora, para áreas contaminadas, muchachos, de forma irregular, menores a 1000 metros y hasta 5000 metros cuadrados, el número de muestras y distribución será de una muestra por cada 15 o 20 metros lineales, muchachos, en las paredes del perímetro del área excavada, y 2 en el fondo según la superficie, ¿no? Áreas menores a 1000 metros cuadrados, y 3 o 4 para áreas hasta 5000 metros cuadrados, sea el caso, ¿no? En este caso acá podemos ver, será una muestra por cada 15 o 20 metros lineales, ¿no? Vemos acá 15, 20 metros lineales más o menos, en las paredes del perímetro del área excavada, ¿no? En todas las paredes. En todo el perímetro vamos a hacer muestras de 15 o a 20 metros lineales en todo el perímetro de nuestra área excavada, o de nuestra área de influencia, llamémoslo así. Y 2, muchachos, van a ser en el fondo según la superficie, ¿no? Como vemos acá. Áreas menores a 1000 metros va a ser 2, ojo, y 3 o 4 para áreas hasta 5000 metros, de sea el caso, ¿no? En este caso estamos tomando que son lo que es áreas menores a 1000 metros cuadrados, de lo que es cuando sea forma irregular, ¿sí? Para áreas de contaminación de forma regular, muchachos, de 1000 metros hasta 9999 metros, el número de muestras de distribución será una muestra por cada 75 a 100 metros lineales en cada pared corta o larga, ¿no? 2 muestras en el fondo por cada 1000 metros. Para áreas, muchachos, de contaminación de forma regular de 10.000 a 150.000 metros, porque también hay, el número de muestras de distribución será una muestra por cada 75 a 100 metros lineales en cada pared corta o larga, ¿sí? Y el número de puntos de muestreo en el fondo se calculará según la siguiente ecuación. Número de puntos de muestreo va a ser igual a 18 más 2.34 por la superficie en hectáreas, ¿no? Esa fórmula deberíamos utilizarlo cuando las áreas de contaminación son de forma regular, o claro, de forma regular, pero un área de 10.000 a 150.000 metros cuadrados. Por ejemplo, muchachos, el total de puntos de muestreo para un área de 6.000 metros y 750 metros lineales de perímetro es de 12 muestras. En el fondo, más 8 muestras en las paredes. En total son 20 puntos de muestreo, más 2 duplicados, ¿no? En ese caso, para ese ejemplo serían esos puntos. Para otras técnicas de remediación como técnica in situ o confinamiento, se requiere comprobar la eficacia de dichas técnicas mediante un muestreo idóneo a la técnica aplicada, ¿no? Técnica de muestreo, muchachos. ¿Cuáles son estas técnicas de muestreos? Los equipos, las herramientas y los instrumentos de usarse en el muestreo estarán en función de la profundidad máxima en la que se va a tomar la muestra, el tipo de textura del suelo, el tipo de contaminante, ¿no? También saber si es volátil, semivolátil, no volátil, que se presuma, ¿no? En el sitio o en el área de influencia. También tenemos que ver la accesibilidad al punto de muestreo, el tamaño de muestra necesaria para los análisis requeridos con base en las características o propiedades de interés, ¿no? Del contaminante y del sitio, así como las especificaciones de los métodos analíticos, ¿no? También tenemos que ver, muchachos, los instrumentos para la colecta de muestras en campo. Deben ser fáciles de limpiar, resistentes al desgaste y no deberán contener sustancias químicas que puedan contaminar o alterar las muestras, ¿no? Eso es importante, muchachos, que no tengan ninguna sustancia que pueda alterar cuando llevemos al laboratorio, pueda alterar los resultados, ¿no? En el caso de contaminantes orgánicos jóvenes, los instrumentos de muestreos y los envases o contenedores para la conservación de la muestra no deberán contener sustancias químicas que puedan producir interferencia en el momento de realizar las pruebas analíticas, ¿no? Para muestras superficiales, muchachos, para la toma de muestras superficiales, hasta una profundidad de aproximadamente 1 metro, se puede aplicar sondeos manuales, ¿no? Este sistema es relativamente fácil, rápido de usar y de bajo costo, siendo poca la cantidad de suelo que se puede extraer con esta técnica. Será necesario obtener nuestros compuestos de varios sondeos, ¿no? Otras técnicas de alternativa para la toma en sí de estas muestras superficiales jóvenes pueden ser hoyos, zanjas, calicatas, por ejemplo, también.
En ese tipo de muestras jóvenes es permisible tomar muestras compuestas, ¿no? La toma de muestras superficiales no es aplicable para la determinación de sustancias orgánicas volátiles. ¿Ok? Grandes volúmenes de muestras, muchachos, requieren someterlas a partición para reducirlas y obtener una muestra compuesta representativa. Para esto se recomienda, muchachos, cuartear la muestra mezclada y repetir el proceso hasta que llegue la cantidad de material necesaria, ¿no? O vemos ahí como la ilustración, ¿no? Cómo se va cuarteando, digámoslo así, la muestra para hasta que lleguemos a una muestra o al tamaño adecuado para que sea analizada. Ahora, se recomienda, muchachos, en particular la toma de muestras superficiales compuestas para la evaluación del riesgo a la salud humana, ¿no? En el caso cuando se tiene un contacto directo, ojo, o para la flora y la fauna. En estos casos, muchachos, se recomienda un muestreo bidimensional, es decir, la toma de submuestras de 10 a 25 unidades más o menos, en un área y una capa determinada, y unir las submuestras individuales en una muestra compuesta, ¿no? Ahora, el espesor, muchachos, de las capas con respecto al suelo, al uso del suelo se indica en la tabla número 2, ya lo vamos a ver más adelante. El número mínimo de muestras, muchachos, se desprende del área a estudiar de conformidad con el ítem. Justo lo que le decía, acá vemos la tabla número 2. Bueno, tenemos lo que es profundidad del muestreo según el uso del suelo, ojo. Suelo agrícola, hablamos de profundidad del muestreo en lo que es capas de 0 a 30 centímetros o de 30 a 60 centímetros, ¿no? Suelo residencial o parques de 0 a 10 centímetros o de 10 a 30 centímetros, dependiendo, ojo, dependiendo qué capa puede ser, ¿no? En lo que es suelo comercial, industrial o extractivo, de 0 a 10 centímetros, pues si se dan cuenta acá tiene el número 2, ¿por qué? Porque es capa de contacto oral o dermal de contaminantes, ¿no? Más o menos ahí nos dice, esta tabla nos explica esto. Ahora, para muestras en profundidad, jóvenes, en un sitio potencialmente contaminado puede existir también una distribución espacial en profundidad de las sustancias contaminantes. Esta puede resultar de la interacción entre las características y propiedades del suelo a lo largo del perfil. Con las características y propiedades de las propias sustancias contaminantes, ¿no? Por ello, jóvenes, es esencial que el muestreo refleje también la posible variabilidad espacial en profundidad de las sustancias contaminantes. ¿Sí? De otra forma, jóvenes, las decisiones tomadas pueden no resultar en sí las adecuadas. Recordar, jóvenes, que la profundidad del muestreo va a depender o dependerá del tipo de suelo y contaminantes a estudiar. Y debe ser debidamente justificado, haciendo necesario el muestreo a lo largo de la perforación, incluyendo su documentación geológica, ¿no? Perdón, muchachos. Bueno, acá en la tabla número 3 vemos también lista de sistemas para la toma de muestras sólidas, ¿no? Calicatas, aplicación al diseño de muestreo, suelo de superficie suave con profundidad de 0 a 100 centímetros, ¿no? Ventajas y desventajas: barato, fácil para usar, capacidad de profundidad limitada, eso sí. Los sondeos manuales, muchachos, o lo vamos a utilizar cuando sea un suelo duro, con profundidad de 0 a 100 centímetros, ¿no? Ventajas y desventajas: relativamente fácil de usar, capacidad de profundidad limitada, costos bajos. En lo que es zanja, jóvenes, todo tipo de suelo hasta 4 metros de profundidad, ojo. Fácil de usar, capacidad de profundidad limitada, requiere el uso de retroexcavadoras, ¿no? Y así podemos ver lo que son los sondeos linear, sondeos semimecánicos, sondeos mecánicos, cuándo se va a utilizar, y las ventajas y las desventajas de estos sistemas, ¿no? Manejo en sí de las muestras, muchachos. Una vez que tenemos las muestras o hemos recolectado las muestras para lo que es lo que es de mi suelo contaminado, ¿cómo voy a manejar estas muestras, jóvenes? Dentro de lo que son los materiales, o tengo que tener materiales para guardar y transportar las muestras, ojo.
Las características del recipiente deben ser compatibles con el material del suelo y los agentes contaminantes en el estudio muestreado, ¿no? Deben ser resistentes a la ruptura y evitar reacciones químicas y o pérdidas por evaporización. Debe evitarse en lo posible, jóvenes, el uso de agentes químicos para conservar muestras de suelo, salvo que las metodologías lo estipulen, ¿no? Para su conservación es conveniente mantenerlas en lugares frescos, ¿no? Aplicables en contaminantes orgánicos. El volumen del contenedor, jóvenes, debe ser aproximadamente el mismo de la muestra, a fin de minimizar el espacio vacío. Cuando se trate de COV o elementos volátiles, no es recomendable la toma de muestras de suelos por trasvase, debido a las pérdidas y las subestimaciones a las que estas últimas conducen, ¿no? Esto es aún más importante y válido si se pretende realizar una evaluación de riesgo del sitio, ¿no? En lo que es elementos volátiles, muchachos, en el primer envase donde tomemos la muestra, ahí debe quedarse, porque si lo vamos a rebasar o lo vamos a pasar, llamémoslo así, a otro envase, va a perder en sí puede perder la evaluación del riesgo del sitio, o va a perder las subestimaciones, ¿no?, que en sí contienen este contaminante. Vamos a la tabla número 4, justo lo que le decía, los parámetros: compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, tipo de recipiente, frasco de vidrio, boca ancha con tapa y sello de teflón. Temperatura de preservación a 4 grados centígrados. Tiempo máximo de conservación 14 días. Y eso nos habla para lo que es volátiles, hidrocarburos, con fracción media, con fracción pesada, compuestos orgánicos semivolátiles, plaguicidas, etc., ¿no? Para lo que es un suelo contaminado con metales pesados y metaloides, jóvenes, el tipo de recipiente es una bolsa de polietileno densa. Temperatura de preservación no nos da una temperatura en sí, o sea, no hay restricciones en la temperatura y tampoco el tiempo de conservación, ¿no? Ojo, en lo que es mercurio o un suelo con mercurio, un suelo contaminado con mercurio, el tipo de recipiente es un frasco de vidrio con tapa de teflón que asegure en sí, muchachos, la integridad de las muestras hasta su análisis, ¿no? La temperatura de 4 centígrados y el tiempo máximo de 14 días, ¿sí? Entonces, muchachos, eso más o menos son los recipientes que nosotros vamos a utilizar para el tipo de muestra. El etiquetado, ¿no? Que la etiqueta debe ser colocada en un lugar visible y no sobrepasar el tamaño del recipiente y adherida adecuadamente para evitar su pérdida, ¿no? La etiqueta, muchachos, que acompaña la muestra debe contar con la siguiente información como mínimo: número o clave única de identificación, o sea, cómo estamos llevando la muestra, muestra número 1, muestra número 5, dependiendo nuestro orden, ¿no? El lugar de muestreo, nombre del proyecto y la fecha y hora del muestreo, nombre de la empresa, así como las iniciales de la persona que toma la muestra. La impresión de los datos en la etiqueta debe realizarse con tinta indeleble, jóvenes. Inmediatamente de la toma de muestra se debe proceder al etiquetado y registro de la muestra. En lo que es ficha de muestreo, documento que recoge información levantada en campo, ¿no?, que incluye la técnica de muestreo, condiciones del punto de muestreo y una descripción de las muestras tomadas. En lo que es cadena de custodio, jóvenes, la documentación de la cadena de custodio debe contener al menos, ojo, el número de hoja de custodio proporcionada por el laboratorio acreditado, el nombre de la empresa y del responsable del muestreo, ¿no?, los datos de identificación del sitio, o sea, las coordenadas UTM que lo sacamos mediante GPS, la fecha y la hora del muestreo, las claves en sí de las muestras, jóvenes, nombre del laboratorio que recibe las muestras, los análisis o la determinación requerida, el número de envases, las observaciones, identificación de las personas que entregan y reciben en cada una de las etapas de transporte, incluyendo fecha y hora, ¿no? La cadena de custodio en original y 2 copias debe acompañar a las muestras desde su obtención, durante su traslado y hasta su ingreso al laboratorio. El laboratorio debe incluir una copia de esta cadena en los resultados del análisis. La copia debe estar firmada por todos los participantes en el proceso de muestreo y por la persona del laboratorio que recibe las muestras para su análisis. Entonces, ¿se dan cuenta, jóvenes? La cadena de custodio es todo el proceso, cómo vamos a hacer desde el momento en que tomamos las muestras hasta que llegan al laboratorio. Todo el proceso de qué es lo que va a contener estas muestras, cómo se va a hacer, la cadena de custodio, etcétera, ¿no? Condiciones de seguridad de las muestras, jóvenes. Considerar los pretratamientos in situ de las muestras según determinadas operaciones requeridas, como por ejemplo el filtrado, adicción, etcétera, ¿no?
El traslado a jóvenes de la muestra deberá ser realizado con los cuidados requeridos en sí para evitar su deterioro, ¿no? Para ello deben ser embalsadas asegurando la completa inmovilidad de los recipientes que las contienen durante el transporte. Las muestras que requieren muchachos temperatura y condiciones de almacenamiento especial deben ser transportadas en contenedores adecuados. El traslado de las muestras al laboratorio se debe hacer dentro de los plazos recomendados y para la seguridad y limpieza de la manipulación de la muestra se debe incluir guantes de látex, agua ionizada, lentes de seguridad, toallas de papel, mascarilla para polvos y franelas, usar etiquetas adheribles, marcador indeleble, cinta adhesiva y los bolígrafos, ¿no? No se deben analizar muestras cuyos sellos hayan sido violados. En lo que hay medidas de seguridad, muchachos, del levantamiento en sí, de información y las muestras en un emplazamiento contaminado debe considerar los aspectos en sí relacionados con el riesgo, la salud y la seguridad del personal, ¿no? Que interviene en su desarrollo, así como de la población local. Entonces tenemos que tener o deberían considerarse los siguientes aspectos, ojo. Considerando que las muestras pueden tener propiedades tóxicas, corrosivas, explosivas e inflamables, debe evitarse el contacto a través de la piel o las mucosas. Una protección mínima implica el uso de gafas de seguridad, guantes de látex y de otro tipo, ¿no? Dependiendo de los potenciales contaminantes. Botas aislantes, protectores auditivos, ropa adecuada y uso de explosímetros en el caso de que sean propiedades tóxicas, ojo. Acciones de contingencia frente a la ingestión accidental de medios contaminados, sea suelo, agua, alimentos, etc., ¿no? Inhalación de gases o vapores presentes en que se desprenden durante el muestreo, pudiéndose emplear mascarillas y respiradores de oxígeno cuando el muestreo se realiza en pozos o áreas cerradas, ¿no? O en espacios confinados, llamémoslo así. Y en cúmulos de residuos químicos. Para ello deberán usarse detectores automáticos de gases, tubos, colorímetros, etc., ¿no? Exposición a riesgos eléctricos, fuego, explosiones. Para ello es necesario el uso de la ropa protectora especial. Se deberá seguir los procedimientos, protocolos y directivas que estén establecidas en las normas sobre seguridad e higiene a nivel nacional, ¿no? Entonces, muchachos, espero que este pequeño módulo les haya servido de interés. No, conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias por haberme acompañado en todo este monitoreo, todo este diplomado de monitoreo ambiental. Y también estaremos para la próxima, pues, ¿no? Muchas gracias con todos.